¿sí? No, tenemos, no es fácil, es un problema fácil, ¿sí? Tenemos dos patinadores, uno de 65 kilos y otro de 45 kilos, patinando en círculos unidos a una barra de 10 metros de longitud y masa despreciable. Vamos a suponer que no hay rozamiento para hacerla fácil, ¿sí? Patinan o están en el espacio, da lo mismo, ¿sí? Pero vamos a suponer en superficie terrestre, ¿se los imaginan patinando unidos a una barra? ¿Sí? Haciendo círculos. Bien. Si se los imaginan, bien. Tenemos que analizar la conservación de la cantidad de movimiento del sistema. Vamos a primero esa parte. Después vamos a resolver la pregunta. ¿Los patinadores tienen la misma rapidez? Analicemos la conservación de la cantidad de movimiento del sistema. Bien. Pregunta. ¿Qué tipo de problema es? ¿Qué estoy analizando? ¿En un intervalo de tiempo o entre dos instantes de tiempo? Es una pregunta para ustedes, gente. En un intervalo. En un intervalo. Por lo tanto, tenemos que usar la ecuación de movimiento para la cantidad de movimiento. O sea, lo que vamos a necesitar, entonces, es analizar esta ecuación. Bien. Entonces, lo que yo necesito, lo que necesitamos, nada más, es hacer los diagramas de cuerpo libre en alguna posición. Vamos a suponer, simplemente, que vamos a poner el sistema de referencia. Vamos a simplificar lo máximo el problema, ¿sí? Nos dicen que están patinando en círculos. Si estoy patinando en círculos, la trayectoria de uno de ellos va a ser un círculo. Así que voy a poner el sistema de referencia ahí, ¿sí? En el C. Se dejó de escuchar. En el centro de la trayectoria de uno de ellos. Voy a colocar el sistema de referencia en el centro del círculo. Acá tengo que colocar mi sistema de referencia. ¿Por qué? Porque P es un vector. ¿Está? Entonces, esto, la pantalla, el plano de la pantalla, es la superficie, es XY, y para arriba es Z. ¿Sí? La gravedad, para que puedan apreciarla, es hacia abajo. Entrante a la pantalla está en la dirección menos K. Bien. Si hacemos un pequeño esquemita, yo acá tengo la masa chica, acá tengo la masa grande, y esto está separado una distancia de 10 metros. Bien, pregunta, ¿sí? Empezamos por la primera pregunta. ¿Hay fuerzas exteriores actuando sobre la masa chiquita y sobre la masa grande? Exteriores al sistema, ¿sí? Sí. No, ninguna. Sí. Hay fuerzas exteriores, porque están patinando ¿Puede ser sobre el la peso, Tierra. profe? El peso y la normal, ¿sí? Están, cada una tiene su peso y cada una tiene la normal. Entonces, hay fuerzas exteriores al sistema. ¿Está? Pero, como se pone en el plano horizontal, lo que sabemos es que el peso y la normal están compensados. Entonces, cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre para la masa M, podemos poner su peso, la normal, ¿sí? Y nos faltaría la fuerza con que se sujeta, ¿sí? Que le hace la barra a la masa M.
Pero estas dos, el peso y la normal, ¿sí?, se van a anular entre sí. Por otro lado, está el diagrama de cuerpo libre de la masa M, va a estar la fuerza, la normal en la masa M y el peso de la masa M, ¿sí? Las normales y el peso se anulan entre sí, por lo tanto, la suma de las fuerzas exteriores, si bien no hay, ¿sí?, si bien no hay, permiso, si bien no hay, yo lo que tengo que la normal de la masa M más el peso de la masa M es igual a 0, se anulan. Y lo mismo pasa con la masa M. Por lo tanto, sobre cada partícula va a actuar una fuerza neta, que es justamente la fuerza que le ejerce la barra, aunque se están sujetando. Y lo que es importante en el diagrama de cuerpo libre es que sobre la masa M, la segunda ley de Newton, voy a volver a escribir, para la masa M grandota, la segunda ley de Newton, estas se anulan, ¿sí? Pero esta es la masa M, puse mal. Vean que las aceleraciones no van a ser las mismas. Uno va a tener una aceleración más grande que la otra. Uno, para la masa M chiquita, la aceleración de la masa M es F sobre M, y la masa grande va a ser reemplazo F' por menos F, porque es la tercera ley de Newton, y así nos queda un poquito más. Las aceleraciones tienen signo distinto, misma dirección, sentido contrario, y distinta intensidad, ¿sí? Eso nos dice, en esencia, que no es la misma trayectoria. Que no es la misma trayectoria. Pero ser una trayectoria que tenga aceleración más chiquita, que tiene una aceleración más grande. Cuando uno está acá, el otro... Profe, Perdón. Sí. nada, justo se Vale. cortó para todos y quería pedir por favor si podía repetir esa última parte. Bien, vamos de nuevo. Dado que la aceleración, ¿sí?, están haciendo movimiento circular, gente, ¿sí? Están haciendo movimiento circular. En definitiva, cada partícula está haciendo un movimiento circular. La masa M chiquita, el cuerpo de 45 kilos y el de 65 kilos están haciendo cada uno un movimiento circular, con distinta aceleración, ¿sí? La masa M chiquita tiene una aceleración, tiene un módulo de aceleración, ¿sí?, que es más grande que el de la masa grande. ¿Sí? ¿Está? Así que tienen la misma dirección y sentido contrario. Si yo quiero escribir así, para que la misma dirección y sentido contrario. Sí. Esa es la característica que salen de esas ecuaciones que están puestas acá. Ahora, como hacen movimiento circular, esa aceleración justamente es la aceleración centrípeta, porque dicen que están haciendo círculos a velocidad constante. Así que son las aceleraciones centrípetas. Así que, gente, lo único que puede pasar es que la masa M esté acá haciendo un círculo. ¿Se acuerda que la aceleración centrípeta es B² sobre R? O
omega cuadrado por R. Si los dos están haciendo círculos, ¿sí?, unidos a una barra, los dos tienen que dar una vuelta entera en el mismo tiempo, o sea que la velocidad angular es la misma. Si tengo una aceleración distinta, significa que tengo un radio distinto. Lo que va a cambiar es el radio. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que la masa chiquita, ¿sí?, va a estar en un punto, ¿sí?, y la masa grande va a estar en otro punto. A ver, la masa chiquita va a estar con la aceleración más grande, ¿sí?, que es a un radio mayor, y la masa grande va a estar más cerca del centro de giro, del centro de la circunferencia. Entonces nosotros tenemos que los dos van a rotar con esa velocidad. Bien. La pregunta es, ¿se conserva la cantidad de movimiento? Y no hay fuerzas exteriores, ¿sí? O sea que lo que encontramos es que la fuerza exterior es cero. Me entusiasmé y le dije toda la solución antes. La fuerza exterior es cero. Así que, como la fuerza exterior es cero, entonces la cantidad de movimiento, la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo, como la fuerza neta exterior es igual a cero, entonces dP a dt es cero. Entonces, la cantidad de movimiento del sistema es una constante. Bien. ¿Y cuánto vale esa constante? Bueno, ya lo podemos ver de este gráfico. ¿Sí? Simplemente esto ya no es la pregunta, pero podemos analizar de este gráfico. Si ustedes pueden pensar, esto es el centro de masa. ¿Sí? El centro de masa se va a quedar quietito, ¿sí?, en reposo en ese punto. No se mueve. Así que si el centro de masa se queda en el origen de coordenadas todo el tiempo, significa que su velocidad vale cero y por lo tanto esta constante, ¿sí?, para este problema vale cero. No era parte de lo pedido, ¿sí?, pero es fácil de encontrar. Bien, me entusiasmé y les di toda la solución. ¿Los patinadores tienen la misma rapidez? Obviamente, ¿sí? No, porque hacen círculos distintos. Bien, este problema me permite, ¿sí?, analizar qué es lo que pasa en un intervalo. El problema que sigue es lo que pasa entre dos instantes de tiempo. Este problema es un clásico, ¿sí? Tenemos una persona y patea una piedra. O sea que tenemos una persona que la voy a pensar, miren, es un bloquecito de masa M, 85 kilos, y tengo una piedra de masa M, ¿sí?, de 70 gramos. Acá está la gravedad. ¿Y qué me dice? Bueno, la pateamos, ¿sí?, de modo que adquiere una velocidad de 3,6 metros por segundo. Bárbaro. Significa que yo tengo un instante inicial en el cual yo tengo todo en reposo y voy a tener un instante final en el cual, que no sé cuánto vale, un milisegundo después, una décima de segundo, 3 segundos, no es importante, ¿sí? Simplemente tengo un instante y otro instante y no me importa qué pasa por ahí. Con una velocidad de 3,6 metros por segundo. Voy a llamarla V0. Y entonces me preguntan, ¿sí?, ¿qué velocidad adquiere la persona? O sea, ¿qué velocidad adquiere esta masa? Pero
qué velocidad adquiere esta masa. ¿Sí? Que podemos poner, bueno, esto, velocidad. Y me preguntan esa velocidad. Vean que ahora tenemos un instante inicial y un instante final. Ahí está. Para resolverlo, este problema, para poder resolver la pregunta ¿qué velocidad adquiere la persona como resultado? Sí o sí hay que analizar la conservación de la cantidad de movimiento. Y como estoy usando dos intervalos de tiempo distintos, no me interesa cómo es el detalle de adentro, ¿sí? Entonces, lo que tengo que usar acá es el teorema de conservación. ¿Cómo se usa el teorema de conservación? Bien, tengo que analizar qué es lo que pasa con el impulso de las fuerzas exteriores. ¿Sí? El impulso de las fuerzas exteriores es la integral entre T inicial y T final de la fuerza neta exterior en el tiempo. Entonces, vamos a analizar la conservación poniendo primero, si bueno, yo pongo un sistema de referencia. O, X, Y. Si no pongo un sistema de referencia, nada de lo que hago sirve. Es el mismo sistema de referencia. Lo que pasa es que estoy dibujando un instante de tiempo y un instante anterior y un instante posterior. Y vean que es un sistema de referencia inercial. Entonces, bueno, vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre en un instante t entre el t inicial y el t final. Tiene que ser el diagrama de cuerpo libre en este intervalo de tiempo, no antes, no en t inicial, no en t final. ¿Sí? En el medio. Y en el medio, estas dos masas están todavía en contacto. Entonces, yo voy a tener la masa M, que va a estar actuando su peso. Lo voy a escribir así. Tómenme esta licencia. La normal y la fuerza de contacto. Voy a escribir así. F. Entre ambas masas. Que esta es la fuerza que le ejerce la masa M chiquita a la masa M grande. Cuando hago el diagrama cuerpo libre para la masa M chiquita, yo tengo su peso, su normal y la fuerza de contacto, que es F'. Entonces, vean, yo tengo fuerzas que son internas. Las fuerzas internas son las fuerzas que se ejercen en ambas masas, que es F, internas. Que son justamente pares de acción y reacción. Y tengo fuerzas que son externas, que son mg, mg, nm. Bien, si sumo, vean que como el movimiento es únicamente en la dirección X, no hay movimiento en la dirección Y, es fácil ver que nm más, voy a escribirlo en el otro lado, es fácil ver que la normal más m por g vale 0. Y además que la normal también vale 0. O sea, se anulan estas fuerzas. ¿Sí? O sea que la fuerza neta exterior vale 0. Y si la fuerza neta exterior vale 0, para todo tiempo entre t final y t inicial, entonces el impulso de las fuerzas exteriores es igual a 0, porque es la integral de algo que vale 0. Y entonces
delta P es 0. Y entonces la cantidad de movimiento en el instante inicial es igual a la cantidad de movimiento en el instante final. Entonces lo único que tenemos que hacer es, bueno, ya tengo. Analicé la conservación de la cantidad de movimiento y pude deducir cuáles son las condiciones. ¿Sí? Encontré que se conservaba la cantidad de movimiento entre los dos, en el instante inicial y el instante final. En el medio no tengo idea qué pasó en el medio, ¿sí? Pero yo sé que en ese instante y en el otro instante valen lo mismo. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es decir, bueno, ¿cuánto va la cantidad de movimiento inicial? La cantidad de movimiento va a ser la masa por la velocidad de la masa m inicial más la masa grandota por la velocidad, vamos a poner así, velocidad de la masa grandota inicial. Al inicio todo tenía 0, así que esto vale 0. ¿0 qué? 0 vector directamente, 0. ¿Sí? Está 0. Kilogramo, metro sobre segundo, 0. Si quieren le pongo las unidades, kilogramo, metro sobre segundo, pero vale 0. Lo que significa que la cantidad de movimiento final, que es la masa m por la velocidad final de la masa m más la masa m grande por la velocidad final de la masa m grande, también valen 0. O lo que es lo mismo, que la masa grande por la velocidad final es menos m por la velocidad final de la masa chiquita. Y de acá uno puede despejar cuánto va de la velocidad de la masa grande. Muy bien. Vean que fácil, ¿sí? Después lo único que tengo que hacer es despejar. Pero guarda que esta es una ecuación vectorial. Es una ecuación vectorial. ¿Eso qué significa? Que si no pusiera un sistema de referencia, no pueden decir si esa expresión es válida. Y que el resultado de la velocidad final es un vector. Y por lo tanto tiene que estar en unidades correctas, en la dirección correcta y en el sentido correcto, para que el resultado sea válido. ¿Entendieron?